El tema de hoy lo he llamado soldados de la cruz. Y cuando escuchamos ese término, soldados de la cruz, ¿a qué le sabe? ¿A qué hacemos remembranza? ¿O qué debemos ser? Se nos ha inspirado que debemos ser soldados de la cruz de Cristo. Cuando yo escucho soldados de la cruz me suena a que debemos dar nuestra vida por Él, a que debemos entregarnos completamente a Él, ser un soldado que lleve la cruz de Cristo a cuestas. ¿A usted le sabe un poquito eso también? ¿No? ¿A mí solo? Bueno, entonces por ahí no es el tema. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los soldados romanos que estuvieron en todo el proceso de la pasión de Cristo. Y de allí vamos a extractar tres figuras nada más. Pero vamos a estar tocando sobre, más adelante voy a explicar más el asunto, pero tengo que hacer referencia a esos soldados que estuvieron inmersos en el proceso de la cruz. Y para los que apenas están empezando a escuchar mis sermones, quiero decirle que no lo voy a ofender, ni usted me ofenda a mí. Cuando hablemos de Roma, por favor, no piense en la Iglesia Católica. Estoy hablando del año 30. Ese es el Imperio Romano. La religión católica y romana se fundó con Constantino en el año 325, cuando unificó la religión con el Estado. Así que me faltan todavía 280 años para llegar allá. Ni usted me ofende ni yo tampoco, ¿ok? Hablemos como personas pensantes. Soldados de la cruz. En la antigua Roma, el servicio militar se prestaba desde los 17 años y podía quedarse inmerso en las fuerzas militares de Roma hasta la edad de los 60 años. Podía ser un militar activo, no era como ahora, 20 años de servicio y negocie una pensión sobre el 75%. Pero hasta los 45 años los soldados podían participar de las campañas y Roma fue el imperio que más batallas libró y que más extendió sus dominios al punto de cruzar el mar Mediterráneo, el mar Egeo y llegar hasta lugares donde le era imposible gobernar. Por lo tanto, enfilarse en el ejército era una buena alternativa, porque a donde llegaba un centurión, jefe de una centuria, podía tomar posesión de esa tierra y desde allí ejercer dominio, y mientras enviara impuestos para Roma, no hay problema. Entonces de esa manera se podía penetrar en el antiguo continente. Las clases altas no pagaban el servicio militar, tenían que prestarlo. Porque si querían llegar a las primeras magistraturas, como lo era el Senado romano, un requisito era haber prestado el servicio militar. Pero ellos no iban en la misma condición de los soldados, iban como príncipes. La organización política de aquella época estaba en Roma, estaba organizada por genes, y ellos le pedían a las levas que brindaran, ya usted vio los Juegos del Hambre, que brindaran soldados y personal de apoyo para las tantas cruzadas que desarrollaba el Imperio Romano. El requisito, ser un ciudadano romano nada más. Eso funcionó hasta el año 125 aproximadamente antes de Cristo, cuando vino una gran reforma, que de eso voy a hablar un poquito porque hoy no es una clase de historia. Quiero hablarles para que usted pueda tener una visión más amplia de hacia dónde vamos a aterrizar, de algo que le sucedió a Juan el Bautista cuando salió a bautizar las personas. Y esta semana que estuve reunido con la doctora Xiomara, quien está allá y nos visita, usted ni la conoce, pero yo sí.
me estaba ella orquestando la mente en algunos conceptos que están metidos dentro de este pasaje, y fue una conversación muy interesante. Mucha gente venía para que Juan los bautizara, y Juan el Bautista le decía un mensaje un poquito sin introducción, sin alabanza. Pisa no tocaba la guitarra, nada que ver. Le decía: ustedes, un poquito áspero el tipo, ¿no? Un mensaje de eso y nadie más viene a la iglesia. Generación de víboras, machaca la cabeza al diablo, machaca. Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Le decía Juan a la gente. Y dentro de esa gente, unos soldados romanos le preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó: ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Juan no era absorto de la ley ni del conocimiento político de ese entonces, porque a causa de la reforma, termino esto, todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Ojo con eso. Los soldados buscaban ser parte de algo. La reforma había dicho: los soldados van a ganar hasta que estemos en batalla. Si no hay batalla, no hay pago. El pago era 800, creo que lo anoté por allí. Era, muy bien, no lo anoté, eran cerca de 800 dracmas, 2 salarios mínimos. Pero Roma le dijo: si hay guerra, ustedes ganan, si no, no hay. Entonces ellos necesitaban chamba. E Israel estaba esperando un Mesías. Por eso ellos fueron a ver si era Juan. Si ese man es Juan, hay plata, porque él va a pelear y nos va a contratar. Así que la mejor forma es meternos ahí en su combo. Y Juan discernió y les dijo: ustedes son unas víboras. Ustedes están aquí no porque están arrepentidos. Ustedes están buscando el billete. Recuerdo que Juan era costeño. Comía langosta. Los soldados, a causa de la reforma, renunciaban a su familia, pero paradójicamente no podían estar con su familia durante 25 años. Entonces lo hacían por su familia, pero no podían estar con ellos. Creían que no había perdón para ellos porque habían matado tanta gente y sentían ese dolor en su corazón, y por eso algunos fueron a buscar a Juan, y Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Ya sabemos que sin campañas militares no había salario. Ese era el entorno de la gran cantidad de soldados romanos que estaban en la época en que Jesús estaba en la tierra como hombre. Esos soldados tuvieron unos comportamientos que para nosotros se vuelven referentes actitudinales. Podemos mirar algunos asuntos que ellos hicieron que se vuelven para nosotros en un análisis de actitud, en lo cual también o por la cual nosotros nos podemos acercar a Jesús. Vamos a mirar 3 casos, y si nosotros tenemos algún tipo de actitud como esa al acercarnos a Jesús. Hubo más casos, más soldados. Hubo unos que le pagaron para que dijeran que Jesús se habían robado el cuerpo, pero de eso no voy a hablar. Voy a tocar 3 actitudes o 3 acciones de soldados que se van a transformar para nosotros en unos referentes actitudinales, y debemos examinarnos si estamos teniendo un comportamiento similar al que tuvieron estos soldados. Primero, los manipulables. Hubo unos soldados que eran manipulables.
Dice la Escritura en Juan 18, en la Nueva Traducción Viviente, verso 3, los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Entonces Simón Pedro, usted sabe que llegaron, Simón Pedro se le salió el indio que llevaba por dentro, sacó la espada, 3 años y medio andando con Jesús y andaba armado, sin salvoconducto. Aunque él había ido al batallón allá en Antioquia y por ahí le dieron unos papeles. Entonces Simón Pedro sacó una espada y se transformó en el primer torero de la historia porque cortó oreja. Y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Esclavo, servidor, pero lo que le habían dado los sacerdotes a Judas eran soldados romanos y guardas del templo. Así que la actitud de ese soldado es que lo hacía ver como un esclavo, porque todo el que es manipulado se vuelve esclavo de quien lo manipula. Esos hombres fueron a acercarse donde Jesús. ¿Qué tenían ellos que ver con Jesús? Nada. ¿Qué les importaba a ellos Jesús en lo más mínimo? Pero fueron manipulados para ir allá. ¿Quién estaba recibiendo el dinero por ese negocio? Judas. Y ellos, nada. Es que hay gente que la manipulan de gratis. Y hay gente que en pos de la manipulación, los modernos de hoy se han acercado o quizás nos hemos acercado a Jesús. Yo me acerqué a Jesús por un cáncer, por una enfermedad en la boca. ¿Por qué se acercó usted a Jesús? ¿Por qué buscó usted al Señor? Las personas manipuladas son manipuladas por los sentimientos. Hay gente que los sentimientos les juega una mala pasada. Hay gente que los sentimientos los desconecta del propósito de vida. Los sentimientos son como un potro indomado si no se le ponen riendas. Hay gente que a causa de una decepción en los sentimientos se traicionan a sí mismos quitándose la vida. Hay gente que es manipulada por los sentimientos, por las emociones. Emociones de ira, de rabia, de rencor. Y la emoción es pasajera. Pero las emociones juegan un papel trascendental en el desarrollo del ser humano, porque las emociones las hizo Dios. Y las hizo Dios para darnos equilibrio. Por eso hubo una película buenísima que dieron para los niños que se llama Intensamente, donde muestra el error de algunos padres de querer que los hijos siempre naveguen en una atmósfera de toda felicidad. Y cuando llegan los golpes se desboronan. Es por eso que las emociones son necesarias, de ira, rencor, rabia, enojo. Porque los golpes duros en la vida de nuestro hijo les ayudan a ellos a ir generando resiliencia para que cuando crezcan sean personas maduras, que los golpes que da la vida no los desboronen. El mal manejo de las emociones me lleva y me conduce a que yo sea una persona manipulable. Y la mayor manipulación se da en el hogar, por los hijos o por la pareja. Hay parejas expertas en manipular los sentimientos y las emociones del cónyuge o la novia. Decía un amigo mío, mi esposa era tan celosa, él enviudó. Mi esposa era tan celosa que me armaba pleitos por cosas que yo no había hecho y hasta llegaba yo a dudar si las había hecho. O sea, el tipo me dijo, mira Manuel, yo entraba y yo, ¿será que yo hice eso? Porque le daba tanta lata. Hay gente experta en manipular. Son mitómanos de las emociones. Te hacen ver lo que no estás viendo, porque las emociones te dibujan un plano delante tuyo. Hay personas que son manipulables por la necesidad, y a causa de la necesidad podemos llegar a romper los compromisos que tenemos.
Un matrimonio que atraviesa necesidades financieras nunca será lo mismo que alguien que está bien económicamente, porque la necesidad ladra y hambre y grita duro. Pero también las personas que son manipulables por las pasiones. Y cuando a eso le metemos bajas pasiones, señores, la vida sexual no se separa del hombre, del ser humano. Siempre tendremos pasiones que si no las controlamos llegamos a bajas. Y eso se puede dibujar en la relación matrimonial, en la relación de pareja. Hay gente apasionada por Dios que se desenfrena y entonces todo lo quiere tapar con culto. Y debemos también ser equilibrados, porque la iglesia no es una vía de escape, es un lugar de entrenamiento para que nos faculta para. Aquí no venimos a huir, venimos a ser empoderados. Dígame amén. Entonces, los manipulables, como vienen de una forma de manipulación, todo lo quieren conseguir por la fuerza. Llegaron a Jesús para tomarlo por la fuerza. ¿Qué hizo aquel hombre llamado Malco hacia Jesús a tal punto que el apóstol Pedro no se aguantó, sacó la espada y yo no creo que le atinó a la oreja? Para mí le tiró en la mitad. Porque los manipulados siempre salen lastimados. Cuando nosotros manipulamos, alguien nos manipula. Y una persona manipuladora siempre sale lastimada, siempre. Y ese que no tenía velos en el entierro, salió pocillo, sin una oreja. Usted nunca ha visto un pocillo con dos orejas, pocillo. Jesús toma la orejita y se la pega. Hermano, ¿con qué cara ese hombre iba a agarrar ahora a Jesús? Y este es el que me mandaron a hacerle daño, si antes me hizo bien. ¿Qué diría Malco cuando llegó a su casa? Porque la mujer no se aguanta. ¿Usted por qué trae sangre? La mujer de Malco, ¿usted qué tiene ahí? Yo la veo aquí como un manchón. ¿Quién te mordió? Ese es labial. Venga acá, venga. Huele a sangre. ¿Quién se te sentó ahí arriba? Unas películas que se inventan. ¿Y cómo le cree la mujer? No, imagínese que un tipo sacó una espada, me mochó la oreja y otro me la pegó. Dígame ahora una de Condorito. Esa no se la creo. Ay, Dios mío, hay mujeres que han perdido tanto la fe en el hombre que no le creen ni lo que Dios hizo. Ay, Dios. ¿Quién le cortó la oreja al pobre muchacho? Pedro, miembro de la iglesia de Jesús. Mire, uno quisiera que no le hicieran daño a nadie, pero en la iglesia hay gente que se hace daño. Sin querer, queriendo. Algunas queriendo, pero no es la intención. Préstame una platica, hermano. Esa platica. Porque a veces se hacen daño sin culpa. Eso pasa a los manipulables. Por eso, un creyente maduro se caracteriza por tres cosas: por tener una vida de renuncia, una oración disciplinada y una petición con enfoque. No podemos ser manipulables de un lado hacia otro. Cuando hablamos de una vida de renuncia, escribí un pensamiento. Una cosa es el compromiso con la palabra de Dios y otra muy diferente, el asentimiento intelectual. Asentimiento intelectual, asentir, estar de acuerdo. Usted escucha el sermón y yo también y decimos, Dios habló. Sí, palabra. Yo hablar, Dios no. Yo pregunté, ¿cómo le fue el domingo pasado? Pastor Walter ahí, tranquilito, pero dijo. Eso es diferente a que la palabra de Dios permita que ella haga cambios en mi vida.
Y para que la palabra de Dios efectúe cambios en mi vida, yo debo renunciar. Siempre que Dios me pide algo, algo me está diciendo que deje. Si Dios me dice, te quiero más en mi presencia, me está diciendo, deja un poquito el ocio y ora más. Sírveme, me está diciendo, no te consientas tanto y dedícale un poquito más a la obra, porque hay personas que se van de cabeza para el infierno y el que tiene que hablarles es usted y yo. Un creyente maduro se caracteriza por una oración disciplinada. Señores, para que el entrenamiento y la oración sean efectivos, deben desarrollarse con cierta regularidad. Me causa gracia ver las personas que en la semana no mueven un dedo y se van el domingo de ciclovía. Están buscando un infarto. Eso así no funciona, porque el ejercicio que da resultado es el constante, regular. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mañana salgo a trotar con Fabio. ¿Cuánto estás trotando, mijo? 18 kilómetros. Yo corro una cuadra y siento el corazón aquí. Entonces mañana arranco con Fabio. Llamen a Ami de una vez. Diga, aquí no. Pastor, ese culto estuvo ahí como que... Pero es que no oras en toda la semana. Y vienes y quieres que en 2 horas Dios haga todo lo que no pasó. En tu vida, en tu devocional, en tu tiempo con Dios, en tu intimidad con Dios. Tú tienes fe. Nos vamos de un tiempo de oración. 10 minutos, usted no sabe ni por qué orar. Ay, qué más oro. Ay, sí, Señor, toma el vigilante del edificio. Pobrecito, Señor. ¿Qué más fue lo que me dijo que tenía? Bueno, Señor, tú conoces su necesidad. Porque nos falta ritmo, constancia. Un creyente maduro tiene una petición con enfoque. A veces el no de Dios es esperando que nosotros comprobemos si nuestra petición es un capricho o una oración. Y si pasa el tiempo y Dios no nos ha respondido, entonces yo entiendo que estoy orando de verdad, por una petición y no por un capricho. Los que tenemos hijos sabemos lo que es un capricho. Yo quiero, y después le muestras otra cosa. Yo quiero, y otra cosa. Nos pasa a todos, sí, y a los apóstoles también. Un día estaban pescando, Jesús había resucitado y ellos no lo sabían y estaban pescando. Y llegó el Señor y prendió en la playa unas brasas y puso unos pescaditos. Y llegó el aroma a pescado. Usted hace ensalada y eso no huele a nada. Usted carne, pescado, y si tiene cebo. Y estaban en la barca y dijeron, ese no es el Señor. Sí. Y enseguida Pedro se tiró. Aquaman. Llegó donde el Señor y Jesús le dijo, buen día, regrese allá a la barca y termine de ayudar a los que están pescando. Bueno, terminó de pescar y vino con aquellos, porque hay gente que brinca para un lado y para otro, y el Señor nos enseña a ser constantes. Termine lo que está haciendo y venga. Aquí a nadie nos los hemos atravesado. Que, pastor, me tocó trabajar el domingo. Trabaje, mijo. Pero cuando estés en culto, apague el celular. Usted vino, conéctese con Dios. Punto. Métase en lo que está. Ya no me atrevo a decir que Dios vuelva a llamar por celular, porque el otro día llamó. Sí. Dije eso y le sonó el celular a alguien. A mí me dio envidia. ¿Por qué Dios lo llama por el celular? Ahora le voy a preguntar al operador. Debe ser que el operador mío no lo tiene al cielo.
A los que no vinieron, que yo dije así y sonó un celular enseguida el Espíritu Santo. Hola, mijo, escucha lo que Manuel está diciendo. Bueno. Entonces yo debo tener enfoque en la oración. Debo tener una oración teledirigida, concentrada en algo, hasta que Dios responda. Por lo que le están orando, déle. Pastor, y usted viera cómo se ha portado. Sigue orando. Usted viera, pastor. Allá en el barrio me dicen el venado. Sigue orando, mijo. Ella se convierte. Hágale. Enfoque. Muy bien. Entonces, eso es la evidencia de un creyente maduro. El segundo grupo, el primero son los manipulables, el segundo son los jerárquicos. Los soldados que prendieron a Jesús, me gozo que diga ahí, lo prendieron. Porque el mismo pasaje dice que cuando ellos llegaron donde Jesús, llegaron con Judas, Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, los soldados romanos, que no se le acobardaban a ningún ejército en el entonces, que eran la potencia militar del Medio Oriente, retrocedieron y se fueron a tierra. Qué autoridad la del Señor. Por eso es diferente decir Jesús se dejó prender a lo prendieron. Él depuso su autoridad. Los soldados se tuvieron que levantar y volvieron, y Jesús les dijo, nuevamente les pregunto, ¿a quién buscan? A Jesús. Les dije que yo soy. No se atrevían a tocarlo. Muy diferente decir que Jesús murió en la cruz a que dio su vida. ¿Cómo puede morir el autor de la vida? Ese es mi Cristo. El Cristo fuera de serie. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lo llevaron en jerarquía a quien ellos consideraban que era el jefe. El jefe era Cristo. Porque el que tiene un pensamiento jerárquico no tiene cosmovisión divina. ¿Quién era Caifás? Había pagado por sobornar a Jesús. Una grosería. Digámoslo bien santanderianamente. Usted lo dijo. Ahora, los jerárquicos, la persona que tiene una mentalidad jerárquica, que en las empresas cree en las estructuras piramidales, donde está un santo jefe y allá los súbditos, donde no entiende que la autoridad es lineal y el que quiera ser jefe tiene que servir. Jesús dijo, yo vine fue a servir, no a ser servido. Llegan a creer que la fe es por jerarquía. Pastor, ore usted porque Dios sí le oye a usted. ¿Quién dijo? En Dios no hay rango. Pastor, al que Dios oye. Sea serio. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Antes el título nos puede quitar lo humilde. Pero entonces traemos esa mentalidad jerárquica. El que tiene una mentalidad jerárquica cree que porque él llegó primero a los pies del Señor, Dios está obligado en responderle. No, muñeco. Aquí no hay orden de llegada. De pronto yo tengo el ficho 23 y llegó allá el otro con el ficho 500 y lo atendieron al primero. ¿Pero por qué? Si yo fundé la iglesia, yo limpié aquí. Eso está en Dios. No hay jerarquía. Y lo peor, Rodrigo, es que hay gente que se la cree. Eso es lo peor. Hay jerarcas. Porque venimos de esa tradición. El jerarca de... No, ningún jerarca. En Dios no. Y hay gente que disfruta eso. Dios mío, Dios nos guarde. Los jerárquicos creen que las respuestas son por abolengo, por apellido, por casta. No, papá. Dios no come cuento de eso. De hecho, Jesús ni era levita.
Por eso no aceptaban que él fuera sumo sacerdote. Él no es levita. ¿Y usted quién le dijo que yo vengo por el sacerdocio levítico? Yo vengo por el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué es eso, pastor? Venga a las escuelas. Ahora, la iglesia, diga conmigo, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Ojo con esto. Ustedes representan el Estado colombiano. Ustedes representan lo espiritual. Ante el Estado colombiano somos una organización. Por eso hay cargos. Por eso hay títulos. Por eso hay exigencias de ley. Por eso hay una junta. Porque ante el Estado somos una organización. Por eso hay un RUT. Por eso hay una declaración de impuesto a la DIAN. Por eso hay un representante legal. Pero en el mundo espiritual somos un organismo, un cuerpo que tiene las siguientes características. Dice Efesios capítulo 1, verso 22, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, la iglesia es la plenitud y ese es un tema que está no más está en el horno para que la iglesia comprenda las características que Dios tiene de la iglesia. La iglesia es la plenitud. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. Pero ese tema después lo tocamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de aquel que todo lo llena en todo. Y cuando hablamos de cuerpo, hay 5 figuras de la iglesia como cuerpo. La autoridad, la unidad, diversidad, universalidad y mutualidad de la iglesia como cuerpo. La autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Cristo. Es la cabeza de la iglesia. De esta, no, de la iglesia. Señores, presidir una iglesia es una responsabilidad bárbara, porque aunque usted no vea al Señor, uno le rinde cuenta a Él. A uno como pastor, Dios le demanda por las ovejas y por las cabras. Es bravo. Te di tantas, ¿qué pasó? ¿Y dónde está fulano? Por eso un pastor siempre está pastoreando lo que Dios le dio. Yo soy pastor de la ciudad y soy alcalde. Espérate, no. Ese es un acto legislativo, eso es un cargo. Pero aquí uno pastorea el cuerpo. Y ese es un trabajo sublime, porque es el cuerpo de Cristo. Por eso si yo maltrato a una miembro de la iglesia, estoy maltratando el cuerpo de Jesús. Lo mismo que si fuera un soldado romano dándole juguete. Lo mismo. ¿Cómo pastoreamos al cuerpo sin dañarlo? Eso es delicado. Si Dios lo llamó al pastorado a usted, lo felicito, bienvenido al club. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Segunda característica de eso es de la iglesia como cuerpo es la unidad. Muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso lo vemos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Y somos una sola iglesia con la cuadrangular, con las asambleas de Dios. Una sola. Por eso,
Si Dios llamó a Jonathan al pastorado aquí y luego él se va para allá, el llamado lo hizo fue Dios, no una organización. Si yo creo que lo hizo una organización, pierdo. La diversidad. Esa palabra está tan peligrosamente dicha hoy día. Una iglesia diversa. No. La diversidad de la iglesia son los dones y ministerios que Dios ha repartido dentro de su cuerpo para completar y complementarnos a la misión de la iglesia. Dice Corintios, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso es que la iglesia es diversa, por los dones y ministerios. La universalidad, porque la iglesia es una, constituida por individuos que se reúnen en congregaciones en todo el mundo. Es una. La iglesia nunca se puede dividir. ¿Y cómo vas a dividirla? Es una. Ella se multiplica. Efesios 1:23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Lo que hace de la iglesia, que la iglesia sea única, es la presencia de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Y la mutualidad es que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Por eso cuando una persona tiene un foco de infección, parte del organismo lo ataca, pero todo el organismo siente la batalla. Lo más chistoso es cuando uno le da gripe. Entonces dicen aquí en Santander, mano, es que estoy desgonzado. Desgonzar, según la Real Academia de la Lengua, dícese de la pérdida de acción corporal en los miembros del cuerpo que permiten mantener una reacción enérgica contra la ley de gravedad, cediendo a sus caprichos. Desgonzado. En la costa es más mejor, es esmolongado. La misma joda, mano. Y uno está con gripe y se siente mal todo. ¿Qué tiene, señor? Gripe. Pero todo el organismo está combatiendo esa enfermedad. Por eso en la iglesia, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. No se destruyen. Un cuerpo queda en una enfermedad ruinosa y catastrófica cuando su propio organismo empieza a autodestruirse. Eso se llama sabotaje. Sabotaje es una palabra francesa que indica cuando interiormente algo se autodestruye. Por eso a la iglesia del Señor lo único que la puede destruir es ella misma. Cuando se autodestruye. Cuando tenemos personas haciéndose daño internamente, eso no es propósito de Dios. Yo les decía una oportunidad, un pastor orando para que gente en su iglesia se muriera. Imagínense. Una vez, Pastor Luis Manuel, usted conoció a un ministro que estaba orando para que la mujer se muriera. ¡Qué bárbara! Señor, ¿la iluminas o la elimino? Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las otras partes del cuerpo se ponen contentas. Porque el concepto de Cristo de la iglesia es que no tiene envidia. Y cuando Dios levanta un miembro, todos nos gozamos.
Hay gente que hoy día le da miedo dar un testimonio, no porque la secuestren, sino por la envidia. Yo por eso tengo un bajo perfil. Dile que nos gozamos de eso, que Dios te exalte. Entonces, son características de la iglesia como cuerpo: la autoridad, unidad, diversidad, universalidad y mutualidad. Ahora, tercero y último grupo, los arrepentidos. El primer referente actitudinal de los soldados fue los manipulables, los jerárquicos y los arrepentidos. A Jesús lo llevan a la cruz, arman la cruz, levantan la cruz y el Señor da su vida por nosotros. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y como dijo, ñapa que tarde lo conocí. Ay, Dios mío. Se arrepintieron, pero ya cuando lo habían crucificado. Este era. Matamos al justo. Un referente actitudinal del arrepentido es que los arrepentidos comprenden que necesitan arrepentimiento hacia el pecado. Señores, es mejor temprano que tarde, antes que el pecado nos consuma. El pecado acaba. Un arrepentido comprende que necesita arrepentimiento hacia Dios. Ya le voy a hablar de estas dos. Pero el arrepentimiento que salva es un cambio de actitud hacia Jesucristo. Creer que Cristo, en Él hay salvación, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es más que llorar. Eso es dolor. Hay gente que llora y no cambia. Cuando a mí me hablaron del amor de Dios, caí a tierra y lloré. Allá en Bogotá, en un apartamento, de una familiar de los Nules. Ahí llorando. Me levanté de ahí a moco tendido, lloré. A los 15 días estaba borracho otra vez. Así que esas lágrimas me duraron 15 días. Porque llorar no es arrepentimiento. Pasar al frente y sí, venga aquí y ore conmigo, tampoco. Levantar la mano, tampoco. Es un cambio de actitud hacia Jesús. Yo entonces reconozco que en Cristo hay salvación. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento hacia el pecado, cuando reconozco que estoy mal en el pecado, activa el sentido de la necesidad de perdón. Busco que Dios me perdone. ¿Y cómo? Por Cristo. El arrepentimiento hacia Dios nos hace conscientes de que debo hacer las paces con Dios, de que no puedo seguir viviendo distante de Dios. Debo caminar tomado de la mano con Él. Entonces no esperemos a que sea demasiado tarde, a que un hogar se reviente, a que una vida colapse, a que una empresa se acabe por nuestra testarudez. Debemos hoy tener un cambio hacia Dios. Dios es real. Dios es real. Pero permítame conducirle en la ñapa. Vamos a la cereza del postre, don Henry. ¿Estamos hablando de qué hoy? Los soldados de la cruz. Hasta es un término agresivo. En el año 1098
1100 se adelantaron en el mundo antiguo las cruzadas. Y las cruzadas eran lideradas por los papas. Como tenían el poder político y religioso, adelantaron campañas militares para conseguir los lugares santos, para desalojar a Jerusalén de los musulmanes y los turcos. Y adelantaron lo que ellos llamaron cruzadas, porque tenían unas telas que se amarraban en su pectoral y con la figura de la cruz. Y bajo el nombre de la cruz, bajo ser los soldados cruzados o los soldados de la cruz, mataron miles, teniendo resultado en la primera cruzada. De ahí para adelante no le fue muy bien y fueron 8 cruzadas. Hasta tuvieron una cruzada de niños. Hay una cruzada que se llama la cruzada inútil, porque no sirvió para nada, para matar gente. 400 a 500 años de cruzadas hasta el siglo XV, bajo el emblema de hacer la paz y de recuperar los territorios santos. La paz no se hace con guerra, la paz se hace cuando Cristo se mete en el corazón de la gente. Y entonces esos soldados de la cruz lo que trajeron fue terror. ¿Se acuerdan de alguien que le decían corazón de león? Estuvo en las cruzadas. Entonces quiero llevarlos a un pensamiento de evolución, en que no nos quedemos en soldados de la cruz, que evolucionemos en la fe y en el propósito. De soldados de la cruz a soldados de la fe. Y solamente voy a trabajar una característica de un soldado de la fe, porque como pastor no te quiero como soldado de la cruz, sino un soldado de la fe. Hay un pasaje en el cual al Señor Jesús se le acerca un centurión. El centurión era jefe de la centuria 100, un jefe de 100 soldados romanos. Se acercó a Jesús y ocurrió esto. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Era un hombre que tenía misericordia de los que trabajaban para él. Ya le dije cómo eran los soldados y eran gente déspota, pero este tenía compasión y vino a interpelar, a interceder por un criado. Y Jesús le dijo: listo, yo voy y lo sano. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo ve y va, y a otro ven y viene, y le digo a un muchacho de hoy ve, ¿y por qué? No, aquí ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Le está diciendo: yo sé lo que es autoridad y yo he visto en usted que tiene más autoridad. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que en toda Israel no he hallado tanta fe como en este centurión. ¿Cuál fue la característica? Tan solo di tu palabra. Un soldado de la fe le basta, le alcanza, le sobra con que Dios lo haya dicho. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Por la palabra de Dios entendemos que fue constituido el universo. Dios, dice Hebreos 11, modeló el universo por su palabra. Modelar es cuando le damos forma a algo, como la plastilina o el barro que se va modelando. De hecho, en el proceso de calzado hay algo que se llama ¿cómo? Modelar. Se le da forma. Escúcheme algo, por favor, y hablo
y me bajo del altar para poderle hablar como una persona con conocimiento. Quiero hablarle desde el plano de vista intelectual y luego espiritual. Si armáramos una discusión, yo le daría la oportunidad ahora, un debate para que usted interpelara, pero ni el tiempo nos lo permite, ni es el escenario para ello. Así que recíbame bajo un criterio intelectual lo que le quiero decir, y si lo atesora en su espíritu, habremos hecho una conexión profunda. El 31 de diciembre del año pasado, Dios nos dio una palabra. Y esa palabra en el orden económico decía de que este año Colombia experimentaría un crecimiento y desarrollo económico más acentuado a partir del segundo semestre. Hace 4 días vino el análisis del crecimiento del desarrollo económico del país, que superó los tiempos de crecimiento y las expectativas de desarrollo, creciendo el PIB en el 3.085%. Eso es harto dinero. Máxime cuando hace 3 años estábamos al 1.7. La expectativa del gobierno es crecer al 3.6. Se cree que no vamos a alcanzar. Si llegamos a crecer al 3.6, Dios mío, harta plata. Pero hay una proyección económica, y Dios nos decía en diciembre, cuando nada de esto se estaba ventilando, pero en el periódico de Dios sí estaba escrito, que Colombia en el 2020 tendría el mayor crecimiento en la última década financieramente. Ustedes, la gran mayoría, estábamos aquí el 31 de diciembre cuando Dios nos dijo eso. Su palabra, yo la creí y me agarré de ella. Pero esa palabra también decía, Fabio, y hoy pensaba en ustedes, de que se abriría el mercado de las importaciones. Y hoy no tiene pie ni cabeza importar, con un dólar que 3 veces este mes ha tocado techos históricos, los ha roto. Ahora, hay una guerra económica invisible que usted ni yo la percibimos, pero sí se siente, entre Estados Unidos y China, donde mutuamente tienen unos vínculos comerciales estrambóticos, y el 40% de los ingresos de China dependen de las exportaciones. Y Trump le puso un gravable económico de impuestos a partir del 1 de septiembre que le representaba a China $300 mil millones para pagarle a Estados Unidos, y a causa de lo que China movió, porque China tiene más de $2 billones comprado en títulos de tesorería de deuda pública de Estados Unidos, movió las bases de la economía gringa, y Trump corrió los impuestos para noviembre, no ahora desde septiembre. Ojo, cuando eso sucede, le dije que iba a hablarle en un plano intelectual. Cuando eso sucede y le da gripa a las naciones fuertes, aquí sentimos el resfriado. Entonces China usó el mecanismo de la devaluación para poder compensarse con el alza del dólar. Es decir, $1,000 para nosotros representan 3,5 millones. Pero si el dólar se hace fuerte, yo tengo que devaluar el peso para buscar el equilibrio, que siguen representando los mismos 3,5 millones. Me voy a China y a Estados Unidos. Tienen una pelea ya. Repercute en las importaciones colombianas. 4 naciones en Latinoamérica sintieron el coletazo, y una quinta le dio duro, que fue Argentina. Argentina, ahora mismo el peso argentino perdió ante el dólar 20%. Lo que tú comprabas con 1,000 pesos argentinos a nivel de importaciones, ahora lo tienes que para poderlo comprar con 1,200. ¿A qué se debe que la Argentina fue golpeada más duro económicamente por el problema de las dos potencias, a la aparición nuevamente del socialismo? Al haber perdido Mauricio Macri, el poder en el Congreso, se vislumbra la posibilidad a nivel nacional en Argentina que vuelva a subir el kirchnerismo, que por 14 años dominó la nación, y la filosofía de Latinoamérica
de vida no es lo mismo que la filosofía de vida de naciones primermundistas con relación al socialismo. En naciones como Rusia, aún en la China comunista, los socialistas producen empleo. En Latinoamérica se comen el empleo. Le dije que no le podía dar la oportunidad para debatir, que usted me reciba y atesore lo que tenga que atesorar, porque nada es gratis. Y cuando quiere aparecer el socialismo en una nación en aras de desarrollo o tercermundista, como nos llamaban en Latinoamérica, las economías mundiales sacan sus dólares, los retiran. Al haber menos dólares en la economía de una nación, el dólar trepa porque hay menos, es más costoso, y la economía de la nación se devalúa. Riera, ustedes que vienen de Venezuela, la privatización a la brava, la toma del Estado de las empresas privadas asfixiaron la economía venezolana. Despojaron a los capitales privados de sus grandes inversiones. Avianca perdió 200 millones de dólares allá. Almacenes Éxitos perdió 80 millones de dólares y retiraron sus economías de Venezuela. No basta ser ningún adivino ni brujo para echar una miradita al país de al lado y ver que no hay inversión extranjera y la economía tiene una hiper mega inflación de 1.400.000%. Por eso, cuando hay una amenaza de socialismo en una nación que no produce empleo, el socialismo como las latinoamericanas, la economía tambalea. Todo esto para decirle que no hay nadie ahora mismo que se atreva a augurar, a siquiera acercarse a decir qué va a pasar de aquí a diciembre. Por el caos que hay en lo que pueda suceder de la guerra entre Estados Unidos y China, y también por la reaparición de reductos de socialismo en economías latinoamericanas. Eso se llama en economía financiera efecto gemelar. Es decir, si le pasó al que está al lado, a este le pasa. Si le dio al vecino, lo más probable es que a este le entre rasquiñita. Si el vecino del socialismo volvió a posicionarse, a este le entra la chiripiorca y también lo elige. Y ambas economías, no estoy hablando de las creces del capitalismo y de lo lindo del capitalismo, pero es la mayor garantía que hay una estabilidad económica en países de economía no productivas, de socialismo, como de Centroamérica para abajo. En medio de todo eso, Dios, que conoce los tiempos, se atrevió a decir, les va a ir bien y tendrán desarrollo económico y será más fuerte en el segundo semestre, y en el 2020 será el mayor crecimiento de Colombia económicamente en la última década. Y yo, en matemática financiera, no le veo pie con bola a eso. Yo le diría, como financiero, es imposible, pero como soldado de la fe, Dios lo dijo. Y prepárate porque Dios lo dijo. El 31 de diciembre llegará y aquí estaremos diciendo si lo que Dios dijo fue carreta o fue verdad. Pero Dios lo dijo. Hay pánico por lo que pueda suceder en los próximos meses. Literalmente, pánico en el orden productivo. Pero Dios lo dijo. Ahora, cuando Dios da semejante palabra, yo debo tener fe. Y como soldado de la fe, debo usar armas de fe. Y dice Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas,
Y un arma de fe que Dios nos dio fue el diezmar. Yo como financiero no ni de fundas me arriesgo a caminar estos meses sin ir protegido. Porque esto es una locura. Señores, si tambalean economías como la china y la gringa, ahora la economía de uno. Si se cayó la economía de Grecia, los griegos, la fuente de la sabiduría y la filosofía por centurias, ni el auxilio de 10.000 millones de dólares que le hizo la Comunidad Europea los ha podido levantar. Ahora la economía de uno, pastor, y yo me gano 2 mínimo. Más duro todavía es el coletazo. Hay que caminar, y los invito a, como gente pensante y de fe, que caminemos cuidados y protegidos por Dios. Eso es sabiduría. Quiero orar. Número 1, porque no esperemos hasta el final. El momento de buscar y hacer las paces con Dios es este. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no he dicho nada, el que lo está cantando es usted, okay. Pero uno no es dueño de la vida, Dios sí. Entonces, caminemos tomados de la mano de Dios. Permítame orar, por favor. Incline su cabeza y vamos a orar. Señor, Dios eterno y Dios Padre, tú le diste, Señor, al hombre un camino, y es el arrepentimiento. Un camino para hacer las paces contigo a través de Cristo, de reconciliarnos contigo, Señor. Ese es un arrepentimiento que provoca salvación, pero también nos has dado la oportunidad de arrepentirnos del pecado para corregir lo malo. No esperar, Señor, a que todo esté deshecho, sino ahora que es posible. Hoy te pedimos perdón. Como decía Fabián, Señor, en la adoración, cuando hemos tomado la libertad y la hemos hecho nuestra y hemos hecho lo que no te agrada a ti. Perdónanos, Señor. Santifícanos en ti. Purifícanos en ti, Señor. Perdónanos lo mal que hemos hecho para contigo, para con nosotros, para con nuestro cónyuge. Perdónanos, Señor, hoy nos arrepentimos de lo malo y decidimos creerte a ti, creer en tu palabra, creer que en ti hay oportunidad, creer, Señor, que en ti podemos avanzar a un nuevo escenario, que tú nos estás llamando a una evolución de la fe, a que no seamos soldados de una cruz, sino ser soldados de Cristo, de la fe. Por eso hoy, Señor, yo decido alistarme en ti en el acto de creer.